Comencemos. La unidad 1 empezó con una defensa muy aguerrida de este seminario, donde intenté convencerlas de la importancia de pensar la época para orientar y situar nuestras prácticas a favor de la inclusión en las escuelas. Dijimos que en la unidad 1 nos íbamos a hacer dos preguntas. ¿Cuál es nuestra época y cuándo es nuestra época? O sea, cómo nombrarla y cuándo empieza. Vemos la primera pregunta, ¿cuál es nuestra época? Lo cierto es que no hay acuerdo, nuestra época tiene muchísimos nombres. En el campus ustedes tienen una presentación que se llama Los nombres de la época, o una época con muchos nombres. Y ahí aparecen algunos de estos nombres sobre los que vamos a ir volviendo en el seminario. Sociedad de consumo, sociedad de información, sociedad de conocimiento, mundo digital, sociedad red, postindustrial, sociedad de control, sociedad de riesgo, sociedad de la seducción. Bueno, hay un montón. Para empezar, en esta unidad 1 nosotros tomamos un nombre de la época que es posmodernidad. Y nos hicimos la pregunta que se hicieron miles de personas antes que nosotras, que es si seguimos siendo hombres y mujeres de la modernidad o si estamos asistiendo al comienzo de una nueva época histórica, una nueva era en la historia de la humanidad, que es la posmodernidad. Para encarnar esta pregunta dijimos que es un debate abierto, que hay distintas posiciones, tenemos que poder ubicar qué entendemos por modernidad. Y a eso nos dedicamos la primera clase de la unidad. Lo primero que dijimos es que la unidad es ante todo un periodo histórico, ¿no? Comienza en el siglo XVI y todavía no sabemos si termina o no termina. En la línea de tiempo ustedes tienen en el campus otra presentación que se llama Tres comienzos para una historia o una historia con tres comienzos. Tengo que chequear los títulos. Y ahí entonces nos vamos a ubicar ahora en el primer comienzo de nuestra historia, en los inicios de la modernidad, alrededor del siglo XVI, que en la línea de tiempo aparece como un rayo, ¿no? Un rayo que parte la historia en dos. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, pasó de todo, ¿no? Esto estuvimos hablando en la primera clase. Entonces, en un periodo muy breve de tiempo se producen una terrible crisis religiosa, política, cultural, científica, que sacude los cimientos del mundo antiguo y medieval, y de esa terrible crisis surge la modernidad. Un siglo después llegamos al siglo XVII y el nacimiento de la filosofía moderna, del pensamiento moderno, y un poquito más adelante de las instituciones, emblema de la modernidad. Entonces, sobre Descartes, este filósofo famoso por su frase pienso luego existo, cogito ergo sum, es un matemático, un filósofo, un científico que vive, como les decía, en el siglo XVII, la primera mitad del siglo XVII, y cuando llega a viejo escribe un libro genial que se llama Meditaciones Metafísicas, que fue la inspiración para películas como The Matrix o The Truman Show. En Meditaciones Metafísicas, el objetivo de Descartes, un Descartes ya viejo, anciano, que dice que quiere dedicar sus últimos esfuerzos a la búsqueda de una verdad absoluta. Él quiere encontrar algo que sea indubitable, que no se pueda poner en duda. Y a ello dedica sus meditaciones metafísicas. En la terrible crisis de inicios de la modernidad ya no hay certezas. La autoridad de la Iglesia está debilitada, está cuestionada por la Reforma Protestante y por las guerras de religión. La autoridad de las universidades, la autoridad del saber escolástico está amenazado por los nuevos descubrimientos de la ciencia. Y en ese clima de incertidumbre, de pérdida de referentes, Descartes dice, voy a salir a la búsqueda de una verdad, la encuentra y con esa verdad funda el pensamiento moderno. ¿Cuál es esa verdad? Esa verdad a la que llega Descartes es que si pienso, existo. Cogito ergo sum. No es difícil de entender la idea. Él dice, en la medida en que estoy pensando, existo, soy. Aunque quizás no sea más que pensamiento. Puedo no tener un cuerpo, puedo no ser la persona que creo que soy, pero algo soy, existo. Existo porque pienso. Ese es el punto al que llega Descartes. Parece poco, pero con eso se fundó la ciencia y la filosofía y el pensamiento moderno, ¿no? Esta es un poco que estamos llegando al núcleo duro de la modernidad. ¿Cuál es la primera verdad de la modernidad? Que yo soy, que yo pienso, que yo existo. Repaso el argumento una vez más. Podemos estar equivocados sobre muchas cosas. Podemos poner en duda todos nuestros conocimientos previos. Podemos estar siendo engañados sistemáticamente, dice Descartes, por un genio maligno. Pero aún equivocados, aún engañados, aún para dudar, hay que pensar. Y si pienso, existo.
Este es el nacimiento de la modernidad, esta concepción del sujeto que piensa y que tiene algunas características que fuimos discutiendo. Es un sujeto dueño de sí, único, libre, racional. Y esta razón en la modernidad es una razón única, universal, la misma para todos, ¿no? Y según Descartes es lo mejor repartido del planeta. Todos los seres humanos son racionales, es la definición de ser humano. Y luego está el problemita de, en la modernidad y con el esclavismo y con la conquista, si a todo ser humano se le da el estatuto de ser humano, como sujeto racional, como sujeto moderno. Esta ambivalencia, tensión que hablábamos de la universalidad moderna, que nunca es realmente universal, es un para todos que siempre es excluyente. Pero bueno, en la concepción que tiene acá Descartes del sujeto, que va a ser la concepción moderna del sujeto, ser humano, ser sujeto, es ser un sujeto de pensamiento, ¿no? Antes que un cuerpo, un sujeto que piensa, que es libre, que es dueño de sus ideas. Yo soy, yo pienso, yo existo. Y el problema que se produce es el solipsismo, ¿no? Nombrado como solipsismo, el problema de que uno queda encerrado en esa certeza que tiene de existir, de ser, pero no puede saber nada sobre el resto del mundo, el resto de las personas. No tenemos la misma certeza de que el resto exista, ni siquiera que mi cuerpo exista. Entonces se inventa un método, un camino, un modo de llegar a esa verdad sobre los demás, sobre el mundo, a partir de la primera verdad, que es la existencia del sujeto. Y ese método, ¿no? La palabra método es griega, quiere decir camino hacia, en este caso camino hacia la verdad. Ese método para conocer el mundo, para saber sobre los demás, es el método científico en la modernidad, ¿no? Otro invento de Descartes. Descartes es uno de los creadores del método científico junto con Leibniz y otros muchachos. Bueno, si avanzamos otros 100 años, llegamos en la línea de tiempo, ¿no? En la presentación de la línea. Si avanzamos otros 100 años en la línea de tiempo, llegamos al segundo comienzo de nuestra época, el siglo XVIII. El siglo de las revoluciones, la revolución industrial, la primera, y las revoluciones llamadas revoluciones burguesas, las revoluciones de la burguesía contra el antiguo régimen, que pusieron fin al absolutismo monárquico y dieron un puntapié inicial a los estados modernos, que son estados de derecho, estados constitucionales. El siglo XVIII, el siglo de las revoluciones, es también el siglo de la ilustración, de las luces, del iluminismo. Y la ilustración es un poco el espíritu del siglo XVIII, ¿no? El clima de época. Y consiste en una confianza en la ciencia, en una confianza en la razón, en la humanidad, que por fin había superado el oscurantismo de la Edad Media, la superstición de la Iglesia, los argumentos de autoridad por los cuales aceptaban como verdad algo que no habían podido comprobar científicamente. Todo eso quedaba atrás, ¿no? Y ahí aparece una confianza en el progreso, en la humanidad, en la razón, que a nosotros, 2 siglos más tarde, nos puede parecer ingenua. Y quizás eso da cuenta también de el fin de la modernidad. Y los rasgos más importantes de la ilustración, del pensamiento ilustrado, como proyecto moderno, como clima de época, son, en primer lugar, una confianza en la razón para resolver la totalidad de los problemas humanos, ¿no? Se espera que la ciencia moderna, que ya mostraba en el siglo XVIII, ya mostraba sus resultados, ¿no? Su idoneidad como instrumento para conocer y para dominar la naturaleza física, se espera que aplique los mismos criterios y el mismo método para la resolución de problemas sociales, como económicos, culturales, políticos, incluso filosóficos. El método científico se aplica a todo. En el espíritu de la época, lo que no entra en el campo de investigación y aplicación científica, como las tradiciones, la superstición, la religión, la filosofía tradicional, la metafísica, es tachado como irracional, irrelevante. El espíritu ilustrado levanta siempre la bandera de la ciencia y de la razón. En la segunda característica vinculada a la primera es una confianza en el progreso material y espiritual de la humanidad, ¿no? Esta idea de que avanzamos hacia lo mejor, de que estamos progresando, ¿no? Quizás ingenuamente se creyó que la extensión del poder explicativo y transformador de las ciencias naturales al mundo humano iba a conducir a una mejora progresiva de las condiciones de vida. Y en tercer lugar,
La Ilustración se centra, digamos, valoriza la autonomía individual y la educación. La idea de que cada quien pueda pensar por sí mismo, ¿no? La idea del pensamiento crítico. Estas son ideas ilustradas. Para los pensadores ilustrados, el mundo no se pondrá verdaderamente en marcha hasta que la mayoría de los individuos no se decida a pensar por sí mismo. Es por hecho que la clave del progreso está en la educación, para la Ilustración. El interés por la educación es una constante que se manifiesta en el esfuerzo divulgador. En este siglo nacen las enciclopedias, por ejemplo, en la preocupación por la educación del pueblo, ¿no? La educación del soberano, en reflexiones pedagógicas que despuntan en este siglo, en la creación de nuevas instituciones educativas. Bien, entonces el espíritu ilustrado se caracteriza por esta confianza en la razón, en el progreso, en la humanidad por fin emancipada de la metafísica, de la religión, de las supersticiones. Pero, y es acá, digo, donde nace las instituciones emblema de la modernidad, ¿no? El Estado, la escuela, se configuran, son instituciones ilustradas, ¿no? Son instituciones que buscan realizar, encarnar en el mundo estos ideales de la modernidad, estos ideales ilustrados. Pero, si avanzamos todavía 2 siglos en la línea de tiempo, llegamos al tercer comienzo de nuestra historia, el último, que se va a dar después de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de los años 70, y en un alrededor muy amplio, ¿no? Como uno diría, el espacio alrededor de la Tierra, no se sabe muy bien, alrededor de los años 70, el tercer comienzo, que es quizás, no lo sabemos, el comienzo de la posmodernidad. Algo de esto comentamos la vez pasada, y yo les dejé algunos videitos en el campus que van en esta misma dirección, que la Ilustración como gran proyecto moderno entra en crisis con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y no es para menos, ¿no? Las grandes promesas de la modernidad habían conducido al holocausto nazi, a la bomba atómica. Para el historiador Eric Hobsbawm, por ejemplo, el siglo XX fue el siglo más violento de la historia, y puso fin a esta confianza en la razón, en la humanidad, en el progreso, que había caracterizado a la modernidad desde los comienzos. Theodor Adorno dijo que después de Auschwitz era imposible escribir poesía. E igualmente parecía imposible continuar creyendo en la promesa de la ciencia, ¿no? Como liberadora de la humanidad, en una humanidad finalmente liberada y reconciliada gracias a las virtudes del conocimiento científico y del pensamiento racional. Los campos de concentración, las 2 bombas atómicas, el hambre, la desocupación, la marginalidad, aparecían como la otra cara del progreso y fueron para toda una generación de pensadores los argumentos necesarios para rechazar 4 siglos de ambición racionalista, de confianza en el poder de la razón. Un modo interesante de ver este quiebre, les decía, es prestando atención a la historia de la ciencia ficción. El apogeo de la ciencia ficción clásica dura hasta la Segunda Guerra, donde encontramos figuras del hombre servido por las máquinas amigas y lanzado a la conquista del universo, ¿no? Si miramos tapas de películas, historietas de esa época, encontramos astronautas divinos, conquistando planetas, donde todo funciona a las mil maravillas, ¿no? El sueño del futuro. Y después de la bomba atómica, después de la Segunda Guerra Mundial, este mito de la ciencia amiga se desmorona y empiezan a aparecer otros relatos más oscuros, como El planeta de los simios, por ejemplo, o Blade Runner, que nos muestran un mundo post-apocalíptico, ¿no? Los peligros de la ciencia. Bueno, volvamos a la posmodernidad. Cuando en 1979 François Lyotard publica el libro La condición posmoderna, el debate sobre la crisis y el posible fin de la modernidad estaban ya plenamente instalados. El rasgo que define nuestra condición posmoderna para este autor es el fin de los grandes relatos. El fin de los grandes relatos. Esto es algo que un filósofo del siglo XIX, a veces presentado como un profeta de la posmodernidad, Nietzsche, nombra también como la muerte de Dios, ¿no? El fin de los grandes relatos es una idea que vamos a poner en línea con la idea nietzscheana de la muerte de Dios. Por cierto, ambos textos los encuentran en el campus. Y lo que aparece en estas formulaciones enigmáticas es el fin
de toda verdad absoluta, de todo fundamento último, de toda idea de una razón universal, ¿no? De toda idea de algo que es absoluto, que es imperativo, que es para todos, que es evidente. Un gran relato, un gran fundamento último de la realidad. Esto, que podía existir en otras épocas, parece ser que en la posmodernidad no corre más. ¿Y qué pasa en la posmodernidad? Bueno, para Lyotard es la época donde todos estos grandes relatos se caen, no se sostienen, y vivimos en la época de los pequeños relatos. No es que no hay relatos, pero hay pequeños relatos, microrelatos, fragmentarios, puntuales. Ninguno tiene la ambición universal, categórica, absoluta de los grandes proyectos modernos. Terry Eagleton, un teórico marxista, un historiador, dice que la posmodernidad es un estilo de pensamiento que desconfía de las nociones clásicas de verdad, razón, identidad, objetividad, de la idea de progreso universal o de emancipación, de las estructuras aisladas, de los grandes relatos o de los sistemas definitivos de explicación. Simplemente no confía en ellos porque el proyecto moderno fue destruido, liquidado. Hablar de muerte de Dios, hablar de fin de los grandes relatos, es un poco hablar de lo mismo, ¿sí? Si para nosotros es importante esta pregunta, y aunque sea dejar planteada la inquietud sobre la crisis de la modernidad y el posible inicio de la posmodernidad, es porque la escuela es una institución moderna, es una institución ilustrada, es una institución que se funda a partir de ideas de la modernidad, con una concepción moderna del sujeto, con una concepción ilustrada de la razón y de la educación. Y si estamos en el fin de la modernidad, al comienzo de una nueva época histórica, podemos imaginar que esa concepción del sujeto, que ese proyecto y que esas instituciones están en crisis. Les anticipo una idea de Deleuze que vamos a trabajar en la última unidad. Él dice que las instituciones disciplinarias, las instituciones de encierro que trabaja Foucault, el hospital, la escuela, la fábrica, son instituciones que están terminadas a corto o mediano plazo, y que se trata de ocupar a la gente hasta que aparezcan las nuevas instituciones de las sociedades de control. Es una idea muy polémica que la tiro acá para que se enganchen y para que lleguen hasta el final y para ver cómo podemos discutir esta idea, ¿no? ¿Cuál es el rol, la función de la escuela como institución emblema de la modernidad en una sociedad que quizás ya no sea moderna? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Y va a aparecer de diferentes maneras en el seminario. ¿Qué rol tuvo la escuela en la modernidad? ¿Y qué rol tiene la escuela ahora? Bien, bueno, vamos a ir hasta acá con este videito resumen. Me quedaron muchas cosas en el tintero, estuve pensando en muchas cosas que las que fueron comentando en las clases. Como les decía, a partir de esa semana de la próxima semana vamos a entrar a la unidad 2 y van a ser clases mucho más participativas. Les agradezco que hayan escuchado hasta acá. Hice lo mejor que pude por resumir 5 siglos de historia. Me parece importante que aunque sea tengamos ubicado, bueno, que la modernidad como época histórica, con todo lo que ello implica, está en crisis. No sabemos si terminal, no sabemos si está muriendo, pero sí que está en una crisis, y que en esa crisis nos toca vivir, pensar, educar, incluir, y que hay que tenerla en cuenta. Bien, vamos a ir hasta acá. Este miércoles no nos vemos el próximo miércoles. Tienen para leer el texto de Sal, el capítulo 1 de Inconsciente 3.0, que está en los archivos del campus. Y además les voy a ir subiendo algunos videitos con los que vamos a trabajar para pensar las nuevas tecnologías. Lo que es obligatorio es la lectura. Todo lo demás, en la medida en que tengan tiempo y ganas, lo pueden ir mirando. Se los voy a ir subiendo al campus esta semana. Saludos.